Iglesia preciosa de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros, mis hermanos. Los invito, mis hermanos, que se pongan cómodos. Bendición hermosa la que tenemos el día de hoy para cada uno de nosotros, el poder respirar, mirar, poder tener el sentido del olfato, lo cual, mis hermanos, es una hermosa bendición. Muchos de nosotros probablemente entre semana pasamos momentos difíciles de enfermedad, de preocupaciones tal vez económicas, no sé, etcétera, ¿verdad? Tantas cosas que en la vida pueden acontecernos y que de una u otra manera roba nuestra espiritualidad, roba nuestro deseo de servir a nuestro Dios, nuestra integridad. Pero es hermoso que cada uno de nosotros, teniendo en cuenta el conocimiento divino, no perdamos tiempo en nuestros hogares, que tomando la mejor decisión de nuestras vidas nos acercamos a este lugar, conociendo que de una u otra manera somos imperfectos, pero que en los brazos de nuestro Dios nos perfeccionamos conforme a su gracia. Y sé que es la razón por la cual cada uno de nosotros estamos aquí. Y mis hermanos, uno de los temas que quiero compartir con ustedes se llama ¿qué es el temor de Dios? Y quiero usar esta frase, esta expresión, para ampliarlo de una manera diferente. Yo sé que cada uno de ustedes sabe qué es el temor de Dios. Y si nos vamos al diccionario y lo buscamos, dice, el temor de Dios se refiere al miedo o a un sentido específico de respeto, asombro y sumisión a una deidad. En este caso, tenemos el concepto de lo que es el temor a nuestro Dios, pero me gustaría verlo de una manera más amplia. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace un par de días, hace un par de semanas, de la noche a la mañana, se cubrió casi todo Chicago de un humo. ¿Sí se acuerdan? ¿De dónde venía ese humo, mis hermanos? De Canadá. Fíjense, mis hermanos, que aproximadamente en el año 1960 hubo una ley que se dictó que en las escuelas estaba prohibido hacer oraciones. Yo no sé si alguno de mis hermanos mayores que les tocó vivir en este lugar, en los Estados Unidos, le tocó ser participante de a cabo o de escuchar estas oraciones. Pero quiero leerles la oración, mis hermanos, que se daba al inicio de los estudios. Y probablemente alguno de mis hermanos jóvenes tenga esta información. Decía esta oración que daban los maestros: Dios Todopoderoso, reconocemos nuestra dependencia de ti y te pedimos tus bendiciones sobre nosotros, nuestros padres, nuestros maestros y nuestro país. Amén. Años después fue otra ley donde se prohibía el estudio bíblico, lecturas bíblicas que se daban dentro de las escuelas. Años después, se les prohibió a los deportistas llevar a cabo oraciones a nuestro Padre Celestial. Años más tarde, como en el 2000 en adelante, se fueron aprobando leyes que iban en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Leyes que se están aprobando hasta el día de hoy, que muchos de nosotros no estamos conscientes de ese tipo de leyes. Y la pregunta y la razón por la cual surge este tema es porque ¿a dónde está el temor a nuestro Padre Celestial? ¿A dónde está el temor al Dios Todopoderoso? ¿A dónde está el conocimiento que se encontraba en esta gente en aquellos años, donde aún en medio de las escuelas proclamaban a nuestro Dios y reconocían que su dependencia era de quién? Era de nuestro Dios.
Proverbios capítulo 1, mis hermanos. En su verso 7 dice de la siguiente manera: el principio de la sabiduría, mis hermanos, es que es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la ¿qué? Y la enseñanza. En el año de 1960 iniciaron leyes prohibiendo el conocimiento de nuestro Padre Celestial, rechazando la enseñanza, rechazando, mis hermanos, la naturaleza divina de nuestro Padre Celestial. El verso 8 dice: oye, hijo mío, la doctrina de tu Padre, y no desprecies la dirección ¿de quién? De tu madre. Nosotros conocemos que de una u otra manera toda palabra viene del Altísimo, y la palabra del Altísimo, mis hermanos, se da ¿en dónde? En este lugar, y se conoce este lugar como que es la madre de cada uno de nosotros, porque la palabra de nuestro Padre Celestial es determinada a través de la iglesia, viene siendo expresada a través de los profetas, a través de los apóstoles, hoy en día a través de sus servidores. Y tenemos cada uno de nosotros la oportunidad de escuchar palabra de nuestro Dios por parte de las hermosas historias que quedaron imprimidas en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que está pasando? La doctrina que es de nuestro Padre Celestial fue rechazada. La palabra de nuestro Dios fue sacada de las escuelas. Hoy, muchas de las ocasiones, dentro de muchos cultos religiosos, en lugar de expresar la palabra de nuestro Dios, cuentan historias a su manera, cuentan fábulas, cosas que no tienen ni siquiera nada que ver con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque todo va en contra de la voluntad de ellos. Proverbios, capítulo 22, mis hermanos, verso 6, da un mensaje para cada uno de los padres. Y esto es con referencia a toda la humanidad. Para cada uno de los padres, para cada una de las personas que tiene hijos a su alrededor. Este es un mensaje muy hermoso, muy fuerte, de mucha responsabilidad. Esta escritura, el siervo Salomón decía de la siguiente manera: instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. La enseñanza que tú le des al pequeño, esa enseñanza va a quedar muy dentro de su mente y de su corazón. ¿Qué enseñanza es la que nosotros vamos a dar a nuestros pequeños? ¿Qué enseñanza es la que la humanidad ahora en nuestros días le está dando a nuestros pequeños? Tristemente, mis hermanos, se han aprobado leyes y se están aprobando y se aprobarán más leyes aún todavía. Leyes que van en contra de los principios de la humanidad. ¿Cuáles son? En las redes sociales, mis hermanos, tanto llámele usted del índole que le quiera llamar, todo lo que se encuentra dentro del internet, se encuentra, tal vez vamos a mencionar Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Google, YouTube y cuantos ustedes tengan en su tableta, en su celular, en su computadora. Mis hermanos, películas, canciones, se están utilizando para instruir, para manipular, para imperfeccionar la hermosa creación de nuestro Padre Celestial. ¿A dónde voy con todo esto? Es que el gobierno, de una u otra manera, tiene un sistema que está alimentando hoy en día a nuestros pequeños, a nuestros hijos. Y si nosotros no despertamos, nosotros no abrimos nuestros ojos para mirar lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, nuestros hijos van a ser adoctrinados, pero no con la palabra de nuestro Dios.
Nuestros hijos van a ser adoctrinados de una manera incorrecta, imperfecta, inmoral. Que el día de mañana, en lugar de que nuestros hijos varones sean hombres, van a ser feministas. En lugar de que nuestras mujercitas ya de edad, en lugar de que sean mujeres, van a sentir o van a pensar que son varones. Y probablemente muchos de los niños que probablemente se vean normales, van a pensar que son un tipo de animal, tal vez un gato, un león, o probablemente muchos adultos van a considerar o van a pensar que son niños recién nacidos. Y a todo esto, ¿cómo se le llama? Se le llama ideología de género. Y todos son libres para poder a sí mismo decidir qué es lo que tú quieres ser. ¿Qué es lo que yo quiero ser? ¿A dónde va a llegar toda esta enseñanza? ¿A dónde va a llegar, mis hermanos? Va a llegar al furor, a la ira de nuestro Dios. Solamente a conciencia de todo esto es que nosotros no somos ignorantes de todo este tipo de cosas. De una u otra manera nosotros somos conscientes de que esto era el porvenir de la humanidad. Las profecías, mis hermanos, están marcadas a través de este hermoso volumen. Es por eso que los institutos escolares decidieron sacarlo de las escuelas y dijeron: esto no es lo que nosotros queremos para el futuro. Dice las Sagradas Escrituras, mis hermanos, en Oseas capítulo 4, verso 6. Oseas capítulo 4, verso 6 dice de la siguiente manera: mi pueblo fue talado, en otras palabras, fue destruido, porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué fue lo que aconteció? Y esto no es del 1960, no es solamente de allí, mis hermanos. Esto es de años atrás, donde muchos de nosotros como padres no hemos sido responsables por darle la instrucción, por darle la enseñanza, por darle la doctrina que nuestros hijos necesitan. Es por esa razón que en muchas ocasiones nuestros hijos crecen sin el conocimiento divino de nuestro Dios. Sí, mi hermano, pero es que cuando ellos llegan a la juventud, ellos toman sus propias decisiones. Indiscutiblemente tienen toda la razón. Cada joven, cuando cumple una cierta edad, cree que es suficientemente grande para tomar sus propias decisiones y elegir por lo que a él le conviene. Es muy cierto. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Que si usted pone su palabra hermosa en su mente y en su corazón, el día de mañana, tarde o temprano, esta persona, aquella semilla que un día se le sembró, va a empezar a retoñar. Tarde o temprano va a empezar a germinar dentro de él aquella palabra de esperanza que un día nosotros pusimos en sus mentes y en sus corazones, que fue el respeto, la sumisión, el temor a nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que sigue diciendo las Sagradas Escrituras? En Isaías capítulo 1, verso 3, habla acerca del pueblo de Israel, habla acerca del pueblo de nuestro Padre Celestial. Capítulo 1, verso 3 dice de la siguiente manera: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene, ¿qué, mis hermanos? No tiene entendimiento. ¿Por qué? Porque se alejaron, mis hermanos, de la presencia de nuestro Dios. Jeremías capítulo 2, verso 19 dice de la siguiente manera: 2:19.
Tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es pues, y ve, perdón, voy a releerlo, mis hermanos, a corregir la lectura. Dice: tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová de los ejércitos. Hoy en día, las nuevas generaciones crecen con un nuevo pensamiento, con una nueva ideología, porque es de la manera que nosotros hemos venido creciendo. Esto del género trans, esto de la homosexualidad, del feminismo y de todas las cosas que se están viendo hoy en día en las redes sociales, esto no es nuevo, mis hermanos. Hace años que se empezó a transmitir a través de las películas. Hace años que se empezó a transmitir a través de las canciones. Nada más que hoy en nuestros días se empieza aún todavía a forzar más, no solamente a través de lo que se mira, sino que a través de lo que se empezará a enseñar de aquí en adelante. Y qué bueno que fuera con jóvenes que fueran de 12, de 15 años para adelante. Lo triste de la historia es de que quieren tocar fondo y quieren hacerlo desde el kinder, pre-kinder, como se conozca, desde los primeros días que aquel pequeñito empieza a entrar a la escuela, pueda tener esta falsa enseñanza, esta información incorrecta. Y es por esa razón entonces que de una u otra manera tenemos que hablarlo, tenemos que platicarlo, tenemos que expresarlo, mis hermanos. Yo les mencionaba, esto no es nuevo. Y sé que muchos de nosotros tenemos conocimiento de todo este tipo de cosas. ¿Qué se mira? Hombre con hombre, mujer con mujer, hijo con mamá, mamá con hijo, papá con hija, hija con papá, y de todo una mezcla, 2, 3 personas con una sola mujer, y se van empeorando las cosas, se van imperfeccionando las cosas. ¿A dónde va? Hay una palabra que se llama pedofilia. La pedofilia, mis hermanos, ¿a qué se refiere o de qué se trata? Se trata de personas perversas, sucias, enfermas de la mente, que creen que pueden tener una intimidad con una persona menor de edad. Creen que pueden satisfacer sus deseos sexuales con una pequeña o con un pequeño que ni siquiera tiene todavía conciencia de las cosas que está realizando. Y todo esto es por falta de ¿qué? Por falta de conocimiento de nuestro Dios, por falta de sabiduría. Todas estas cosas están escritas dentro de las Sagradas Escrituras. Esto no es todo. Suele suceder que no solamente con el ser humano se está metiendo el ser humano. Sucede que también con los animales está rebasando los límites de la impureza. No se está quedando solamente entre la humanidad como seres humanos. Están traspasando la línea y están brincando aquella área de pureza. Y no se satisfacen solamente con ellos, sino que van y tocan o se meten con animales. Cuando las Sagradas Escrituras lo prohíbe, es una abominación delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Y a dónde lo dice? ¿A dónde lo podemos comprobar? Bien, se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro o en la Escritura que todos los cristianos quieren desechar. Que todo creyente dice, no, el Antiguo Testamento no, porque eso fue para los antiguos. Esa escritura que hoy en día se rechaza a toda costa, esa escritura es la que hoy hace falta en la humanidad y es la que debemos de revivir
Dice entonces Levítico capítulo 18, todo el capítulo es una enseñanza amplia, una enseñanza que es necesaria retocar y informar. Dice de la siguiente manera, el libro de Levítico en su capítulo 18, nuestro Dios le hablaba a Israel y le decía, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, en la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis derechos pondréis por obra, mis estatutos guardaréis, ordenando en ellos, andando en ellos, gracias mi hermano, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Esto que estamos viviendo hoy en día no es novedad. Estas cosas que nos está tocando mirar no es novedad, no nos espantan, porque sabemos que estas cosas pasaron en el pasado. Pero ¿qué es lo que nos toca entonces a nosotros hacer? Es actuar, trabajar, es orientar a nuestros pequeños, orientar a nuestros hijos y a la misma vez orientarnos a nosotros mismos. Porque no vaya a ser, mis hermanos, que nosotros como adultos seamos participantes ya ahora de aquellas actividades que se están viviendo hoy en nuestros días en la humanidad. Sigue diciendo, y vean mis hermanos el verso 6, ningún varón se allegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez, yo Jehová. Cuando está hablando para descubrir su desnudez, está hablando de una intimidad sexual, está hablando de algo íntimo. Y sigue diciendo el verso 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez, ¿no qué, mis hermanos? No se descubrirá, mis hermanos. Dice el verso 10, la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hijo, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez de ¿quién? Es tuya. Estas cosas que se están viviendo en la humanidad, mis hermanos, nuestro Dios las prohibió. No son lícitas, no son aceptables. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas, mis hermanos, son impuras, y entre todas estas cosas son sangre de la misma sangre. Dice el verso siguiente, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la madre de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. Y así se va mencionando. Todo lo que concierne con la familia no se debe de tocar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque son parientes, porque son hermanos, porque son familiares. Siguiente verso que quiero tocar con ustedes, y ya esto deja a un lado lo que es la familia, pero me gustaría que nos tomáramos el tiempo de leerlo en casa, de que lo meditáramos, de que de esa manera podamos tener una respuesta para poder ayudar a otras personas que les hace falta este conocimiento. El verso 22. No te echarás con varón como con mujer. Es que es una abominación
Y de la misma manera que cuando un hombre se echa con un varón, mis hermanos, es abominación delante de nuestro Dios, de la misma manera es abominación una mujer meterse con otra mujer, es abominación delante de la presencia de nuestro Dios. Siguiente verso. Ni con animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con ¿qué, mis hermanos? Con él. Es que es una confusión. No es posible, mis hermanos, que estas cosas sucedan en la humanidad, pero es cierto. Todo este tipo de cosas sucedieron en el pasado. Voy a decirlo, mis hermanos, de esta manera, pero es hermoso. Es hermoso que estén sucediendo. ¿Saben por qué? Porque para los incrédulos, para las personas que no creen en las Sagradas Escrituras, se van a sorprender. Porque aquellas cosas que en el pasado pasaron, la Escritura lo profetiza y dice que este tipo de cosas tenían que volver a surgir, tenían que volver a pasar. No me voy a adelantar, vamos a ir por pasos, vamos a llegar a esa parte de la Escritura de la cual les estoy mencionando. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 1, verso 22. Romanos capítulo 1, verso 22 dice de la siguiente manera: diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Todo este tipo de gentes que se encuentran en las cortes tomando decisiones por la humanidad, en su alto conocimiento, en su amplio saber, caen en el más grande error delante de la presencia de nuestro Dios. No de nosotros, no, delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque dice que pasan a ser personas ¿qué? Fatuas. Personas fatuas, sin conocimiento, sin sabiduría y sin temor de nuestro Padre Celestial. Verso 23. Trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra la naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos las recompensas que convino a su extravío. El apóstol Pablo, en tiempos de los apóstoles, estaban viviendo cosas similares, cosas perversas, cosas sucias que hoy en nuestros días resaltan en grande manera. Y les mencionaba yo, ¿se acuerdan cómo el humo de Canadá empezó a tapar la mayor parte de Chicago, o todo Chicago y otros estados? Mis hermanos, pues el humo de Canadá no es nada comparado como lo que es el espíritu de error y de confusión que hoy en nuestros días está sobre toda la faz de la tierra, cubriendo de perversidad, de maldad a toda la humanidad. Yo sé que muchos de mis hermanos jóvenes tienen conocimiento de este tipo de cosas, porque ya en las escuelas están transmitiendo, están informando, están llenando de todo este tipo de cosas. Esto no es novedad. Y no es la primera vez que se está hablando acerca de la pedofilia, acerca de la homosexualidad, acerca de todo este tipo de cosas, o del género trans. No es la primera vez.
Se ha hablado en muchas ocasiones, pero es necesario que nosotros aquí en este lugar hagamos conciencia que es importante instruir a nuestros seres queridos. Sigue diciendo la Escritura: y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer ¿qué? Lo que no conviene. Si es que no es ni de ellos, mis hermanos. No es del mismo hombre que con triunfos dice que logró obtener el permiso para poderse casar hombre con hombre y mujer con mujer. No es de ellos. Nuestro mismo Dios dio la libertad para que sucedan este tipo de cosas. Siguiente verso: estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia. Así son este tipo de cosas. Y una de las cosas que se logra ver en todo este tipo de género es que desprecian, desechan, rechazan, mis hermanos, a nuestro Padre Celestial. Esta escritura se está mirando, mis hermanos, y se está viendo que se cumple a hoy en día en este tipo de personas. Odian escuchar a un expositor de la palabra de Dios, lo desprecian. Hoy en nuestros días hay demandas para todo aquel que ofrezca una consejería espiritual, una doctrina sana de nuestro Padre Celestial. Y es el principio, probablemente, para muchos creyentes, el principio de dolores. Porque aquí, mis hermanos, van a entonces a impedirnos hablar de la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 17? Dos 17 dice de la siguiente manera: estos son fuentes sin agua y nubes traídas de torbellino, de viento, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Así son estas personas y así van a andar. Van a moverse, van a publicar, van a ganar triunfos y van a luchar contra sus propios derechos de géneros. Pero tengamos en mente, mis hermanos, que son fuentes sin agua y que al final de la historia están cubiertos de oscuridad. Dice el verso 18: hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne en disoluciones a lo que verdaderamente habían huido de los que conversan en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postremerías, sus postremerías les son hechas peores que las primeras. En muchas ocasiones, estas personas luchan por una libertad. Estas personas luchan por querer ser libres y poder asimismo hacer
de como mejor les parezca con sus cuerpos. Al final de todo, mis hermanos, pareciera que son libres, pero en realidad son atados a cadenas de obscuridad, a cadenas de servidumbre de Satanás, de confusión. Y le mencionaba yo, mis hermanos, esto no es novedad. Esto a nosotros en realidad no nos sorprende. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Lucas capítulo 17, verso 28? Lucas 17, verso 28 dice de la siguiente manera: Asimismo también, como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Qué es lo que se hace hoy en día, mis hermanos? ¿Alguna de estas cosas se escapan? No, están entre la lista. Sigamos leyendo el siguiente verso. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestara. En aquel día, el que estuviera en el terrado y en sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Vamos a quedarnos con el verso 30. Así será, mis hermanos, cuando el Hijo del Hombre venga. ¿Cómo va a ser? Como en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo eran los días de Sodoma y Gomorra? ¿Qué se entiende por sodomitas? ¿Qué se entiende por sodomitas? Se entiende por homosexualidad, por homosexuales, mis hermanos. Cuando se habla de Sodoma, se entiende por homosexuales. Por esa razón, menciona y dice el verso 30, como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestara. Asimismo, mis hermanos, será en aquellos días. Dice entonces, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 6. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 6, dice de la siguiente manera: Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en cenizas y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia a Dios, y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. ¿Lo sabe, mis hermanos? Sí sabe nuestro Dios, y lo sabe hacer muy bien a la perfección. Entonces, estas cosas, mis hermanos, acontecieron en el pasado. En tiempo de los apóstoles también acontecieron, y fue profetizado que este tipo de conductas iban a surgir y iban, mis hermanos, al extremo. Así como en Sodoma y Gomorra sucedieron las cosas, así menciona la Escritura que un día iba a volver a pasar. Y eso va a ser cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez. Dice entonces, mis hermanos, el siguiente verso: y principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia, y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Y esto es lo que estamos mirando
en este tipo de conductas, en este tipo de géneros. Para esto, mis hermanos, es importante reconocer que nosotros no somos mejores que ellos y que ni ellos son mejores que nosotros. La Escritura a nosotros nos invita y nos enseña que nosotros tenemos que ser, ¿qué? Personas respetuosas, que nosotros tenemos que amar ¿a quién? A nuestros enemigos. Estas personas se consideran enemigas de Dios. Por lo hecho, mis hermanos, se consideran también enemigas de nosotros. Pero no por esa razón nosotros vamos a despreciarlos, vamos a aborrecerlos o vamos a odiarlos. Tampoco les vamos a faltar el respeto. Nosotros vamos a usar la palabra de nuestro Dios. Y la palabra de nuestro Dios nos enseña a amar al prójimo. ¿Por qué? Hay una historia, mis hermanos, del hijo pródigo. Historia que no vamos a tocar en su literal, pero quiero mencionarla para hacer conciencia. Un día nosotros fuimos aquel hijo pródigo y andábamos en un camino de error. Andábamos tal vez en caminos de perversidades similar, peores, no lo sé. Pero la gracia hermosa de nuestro Padre Celestial nos consideró y no le importó a nuestro Dios en qué condición estábamos en nuestro pasado. De allí nos tomó en sus brazos hermosos y sé que a más de uno de nosotros nos empezó a purificar, a limpiar, a santificar y a quitar todas aquellas impurezas que nos impidían acercarnos de rodillas a la santa majestad de Dios. Por esa razón sé también que a muchas de las personas que hoy en día y si tienen la oportunidad de escuchar este mensaje, tengan en mente que la misericordia de Dios es tan grande que subasta toda la tierra y que no se limita en el pecado y en la maldad de la humanidad. La misericordia de Dios es tan grande que no tiene límites y que le permite a la humanidad arrepentirse, corregir sus errores, cambiar su forma de pensar. Pero todo está cuando el hombre se arrepiente y entrega sus brazos, su mente y su corazón a nuestro Padre Celestial. Pero ¿cómo puede comprobar usted eso, mi hermano? ¿A dónde puede usted acertar que si yo me arrepiento de mi mal pensar, de mi forma de caminar, de mis malos pensamientos, dónde usted me puede comprobar que Dios me va a perdonar si yo me arrepiento? ¿A dónde lo podemos encontrar, mis hermanos? Jesús le dijo. ¿Qué dijo Jesús? El que creyere y fuere bautizado será salvo. El apóstol Pablo dijo: arrepentíos. No estoy seguro, mis hermanos, si es el apóstol Pedro, parece que es el apóstol Pedro. Arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros. Esto es una parte. Yo quiero, mis hermanos, que vayamos a ver directamente del Padre. Dice, mis hermanos, Isaías. Y con esto vamos a terminar. Y este mensaje es para cada uno de nosotros. Pero considerando que este mensaje pueda que lo escuche a más de uno, a más de dos, que no es de la iglesia, quiero que tomen en cuenta, mis hermanos, amigos, compañeros y gente que nos está mirando. Dios es misericordioso y Dios te puede perdonar. No importa cuán grande sea tu pecado, no importa cuán grande sea tu maldad. La misericordia de Dios es tan grande que puede rebasar lo que Satanás quiere imponer. Satanás quiere muerte para el hombre y nuestro Dios quiere vida. Dice Isaías. Isaías en el capítulo 1, mis hermanos. Para todas las personas, para todos mis hermanos que tengan la oportunidad de leer todo el capítulo, es mucho más mejor. Yo solamente voy a empezar a leer desde el verso 14, desde el verso 15, mis hermanos. Pero si alguno tiene la oportunidad de leer todo el capítulo, es mucho más mejor, van a entender todo el concepto
de la maldad del hombre, y que la maldad del hombre, la verdad que es tan grande, tan perversa, pero eso no limita a nuestro Dios. Dice el verso 15 en adelante: cuando extendieres vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicares la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Está hablando nuestro Dios a través del profeta Isaías, y le está diciendo al pueblo: cuando ustedes quieran rogarme, cuando ustedes busquen mi rostro, cuando ustedes quieran llamarme atención, yo tampoco los voy a escuchar. Y por eso les mencionaba, para que entiendan todo el concepto, los invito a leer todo el capítulo. Pero les voy a dar una parte. Es que era tan grande la maldad del hombre, era tan grande la perversidad y tan grande su necedad en ir en pos de dioses ajenos, que nuestro Dios se llenó de ira y dijo: bueno, si ustedes no quieren escucharme, pues yo tampoco los voy a escuchar. Pero la parte hermosa es la siguiente. La parte hermosa y la que ilustra a cada uno de nosotros es la siguiente. Verso 16: lavad, limpiad, quitad las iniquidades de vuestras obras de ante mis ojos. Dejad de hacer, ¿qué, mis hermanos? Dejad de hacer lo malo. Verso siguiente: aprended a hacer bien, buscad juicio, rectitud al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Y cuando nosotros hagamos el bien y dejemos de hacer lo malo, cuando nosotros empecemos, mis hermanos, a obrar justicia, rectitud y amparar al desamparado, entonces dice la Escritura lo siguiente: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como, mis hermanos. ¿Cuán tan grande es tu pecado? ¿Cómo lo consideras? No importa cómo sea tu pecado, lo que importa quién es nuestro Dios. ¿Cuán grande es nuestro Dios? Eso es lo que importa, mis hermanos. Consideremos entonces la hermosa enseñanza que nuestro Padre Celestial nos da a través de los días. Mis hermanos, si nosotros oyemos la palabra de nuestro Dios, alcanzamos sus dulces misericordias. Pero si nosotros procedemos en pos de nuestras necedades, gracias, mi hermana. A veces cuando está uno acá al frente, las palabras se le traban a uno, aunque en sus servidores es muy común que se le pierdan las palabras. Pero, mis hermanos, ser necios con lo que hemos aprendido, que no es agradable delante de los ojos de Dios. No permanezcamos en esas áreas, mis hermanos. No perdamos tiempo en cosas que no nos van a ayudar para el reino de nuestro Dios. Hay cosas más importantes. Hay cosas que los cantantes, mis hermanos, están dedicando todo su tiempo para instruir a nuestros pequeños. ¿Por qué nosotros no dedicar nuestro tiempo, invertir ese tiempo precioso en instruir y en educar a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes? ¿Por qué perder tiempo en cosas que no nos van a llevar a ningún lugar? Nuestro Dios, en su grande amor, mandó a su Hijo unigénito, y el propósito era por amor a la humanidad. Por ese amor hermoso, mis hermanos, nosotros tenemos que consagrarnos, nosotros tenemos que buscar la integridad, nosotros tenemos que buscar a nuestro Dios. Mis hermanos, esta es la enseñanza de nuestro Padre Celestial, es la palabra. Amémonos los unos con los otros con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón. Jesús está de nuestro lado. Nuestro Padre Celestial está, mis hermanos, de nuestro lado. Y su Espíritu Santo, yo sé que día con día nos redarguye a donde quiera que andamos.
Seamos obedientes, mis hermanos, a esa hermosa santidad. De mi parte, paz a vosotros, los amo en Cristo Jesús y nuestro Dios les bendiga. Paz a vosotros, mis hermanos.